año 1983, Bernas Evers, dueño de una cadena de hoteles en Mississippi, decidió incorporarse en el negocio de las telecomunicaciones. Mm, Durante 1997, el 80% de este negocio estaba controlado por cinco empresas en Estados Unidos. Esas empresas eran Sprint, MCI, BBN, ANS y UNET. Durante 2 años, este empresario se dedicó a adquirir estas empresas, no todas, pero sí la gran mayoría, y lo que hizo fue formar una red nacional en los Estados Unidos. WorldCom era considerada la segunda mayor compañía telefónica de larga distancia en los Estados Unidos, y WorldCom también fue considerada la primera empresa de telecomunicaciones extranjera ubicada en Japón, en Hong Kong, en Singapur, y también contaba pues con nodos remotos en algunas ciudades como Manila, Kuala Lumpur, Seúl y Taipei. Debido a este grande crecimiento que tuvo esta empresa y al alto poder que ejerció en el mercado, se desataron una serie de acusaciones por el mal manejo de sus cuentas contables en julio de 2002, y ahí fue donde este fraude salió a luz pública. Se formaron varias distorsiones contables, hubieron pérdidas hasta de 11 millones de dólares, y hubieron muchísimos involucrados y afectados pues debido a este fraude. Como podemos ver, uno de los mercados que más afectó fue el mercado bursátil, ya que cuando WorldCoin empezó a cotizar en la bolsa, el precio de su acción estaba sobre los $5. Tras la generación de ganancias año tras año hasta el 110% de esta empresa, la acción de WorldCoin llegó a valer hasta $80. Eh, Luego, después de mucho tiempo, el primer, digamos que altibajo y el primer síntoma de malestar que hubo fue cuando WorldCom se unió con la empresa MSI, y lo que hizo fue que arrastró la baja en las acciones y hizo que su acción estuviera de 80 a $10. Luego de esto, pues ya se descubrió el gran fraude contable que tuvo esta empresa, y lo que hizo fue que los mercados bursátiles se desplomaran y se afectaron. Obviamente la empresa también se vio afectada contablemente. Esto fue lo que hizo que digamos que descubriera todo el fraude. Y fueron tres, que fue el registro de la línea de costes. La línea de costes eran los gastos de interconexión que tenían con otras empresas de telecomunicaciones. Y lo que hicieron fue que capitalizaron esos costos en el balance, y no como un gasto apropiadamente. El segundo fue inflar los ingresos con asientos contables falsos de cuentas de ingresos corporativos no asignados. Y el tercero fue suministros de información financieros en los que estaban involucrados directivos, miembros del consejo administrativo, auditores, analistas, reguladores, inversores y accionistas, y hasta los propios medios de comunicación. Lo que hicieron fue que los datos contables de WorldCom no reflejaban la situación real de la empresa, y lo que estaban haciendo era simulando ganancias las cuales no estaban teniendo. Es así como pues WorldCom tuvo un fraude, primero pues porque dijo mentiras, y segundo fue como se quebró por manipular la información. Entre los principales afectados de las prácticas fraudulentas de WorldCom son los tenedores de bonos y acciones que perdieron cerca de 180 millones de dólares. Empleados, más de 20.000, se quedaron sin empleo y los usuarios tuvieron problemas con la continuidad del servicio y la calidad de prestación del mismo. Cambios en las regulaciones. Esta compañía se transformó en un símbolo de corrupción empresarial y llevó al Congreso estadounidense a aprobar una dura legislación que responsabilizaba a los empresarios por las manipulaciones financieras en sus compañías.
Esta ley fue aprobada y entró en vigencia el 30 de junio de 2002 y se le ha calificado como la reforma de más alcance en las prácticas comerciales desde la época de Franklin Roosevelt. La ley que ahora se conoce como Sarbanes-Oxley lleva el nombre de los principales patrocinadores de la legislación. Crea un consejo de supervisión sólido e independiente para supervisar a los auditores de compañías públicas y le permite establecer normas de contabilidad, así como investigar y disciplinar a los contadores. La ley Sarbanes-Oxley constituye la reforma más extensa, dando instrumentos para fortalecer la dirección empresarial y proteger los intereses de los empleados y socios de las empresas. Los puntos más importantes que introduce esta ley son: requiere que las compañías que cotizan en la bolsa garanticen la veracidad de las evaluaciones de sus controles internos en el informe financiero. Certificación de los informes financieros por parte del comité ejecutivo y de la empresa. Independencia de la empresa auditora. Requiere que las compañías tengan un comité de auditores completamente independientes. Prohibición de préstamos personales a directores y ejecutivos. Transparencia de la información de acciones, opciones de la compañía en cuestión. Endurecimiento de la responsabilidad civil, así como las penas ante el incumplimiento de la ley. Las penas y multas se alargan a los altos ejecutivos que incumplan. Protección a los empleados en caso de fraude corporativo. La Oficina de Empleo y Salud se encargará en menos de 90 días de reinsertar al trabajador. La implementación de la ley Sarbanes-Oxley ha generado gastos considerables a las compañías y aumentaron los ingresos de las compañías dedicadas a las auditorías independientes. Por esta razón, algunas empresas han decidido trasladarse a otros mercados como el europeo y el japonés. Bueno, entonces como conclusión, tenemos que dejar claro que la ética y los negocios tienen que ir de la mano siempre. No podemos tener un desequilibrio con estos dos entes, pues porque a futuro podemos enfrentar problemas empresariales y judiciales. Luego también tenemos que tener claro que la moral y la ética en los altos mandos tiene que ser controlada y tiene que tener una alta confiabilidad, pues para que no se, digamos, no se presenten hechos fraudulentos, engaños, falsificaciones, estafas, como lo que ocurrió con esta organización. Y vuelvo y retomo, pues para que no tengan problemas judiciales a futuro y dañen la imagen empresarial, que pues es también algo importante. Luego de este fraude contable en Estados Unidos, se aprobó una ley, Sarbanes-Oxley, la cual es que pues para evitar la caída de las confianzas de los inversores en todas las empresas norteamericanas, pues garantizando que la compañía siempre refleje sus estados contables reales y justificados, y estableciendo que la persona que está en el mando tiene la responsabilidad. Entonces lo que se hizo fue pues sacar esta ley para que se presenten las cosas en tiempos y presentando pues digamos que los documentos en regla.